Esto es Esta vara está chingona. Y los saluda Lisbeth. Y los saluda Arturo. Y el día de hoy les traemos un invitado especial. Él es Jacob Ortega, es lingüista y psicólogo. Y vamos a hablar del lenguaje incluyente. Es que él es de Ciudad de México. Usted es de Ciudad de México, Jacob. Sí, de Ciudad de México. Y usted sigue ¿a quién es de Ciudad de México? Al América. El América. No me gusta el fútbol. Bien, entonces, Alguien tampoco, yo quiero hablar con alguien de fútbol. Le ves probando. No, pues te fallo. Solo para el mundial, cada 4 años. No, ni para eso, ¿eh? Ni para eso. No, sí, para gustos colores, ¿verdad? sí, pues sí. Soy un paria cuando sucede el mundial porque es como, ¿y ahora qué hago? Porque todo el mundo habla de eso por un mes. Justamente, sí. Sí, y aparte no se hace otra cosa más que eso, ¿no? O sea, todos los lugares están abiertos solo para eso y se ve. Sobre todo eso, quieres ir a tomarte un trago o algo así, entonces hay pantallas y es lo único que están pasando. Sí, definitivamente. Pero lo que a mí me gusta es que uno hace como, no sé, como bonding con personas que tal vez de cualquier otro modo jamás. Usted se siente conectado con el mar porque pues, es bonito. Es como bailar el payaso rodeo. Usted baila con alguien que no sabe, que no lo conoce, pues está haciendo lo mismo. Entonces es cool. De hecho, había un comercial en México, ¿no? De un mundial hace mucho tiempo que decía, el fútbol nos une. Sí, pero Sí, Tal cual. una cerveza, ¿no? Creo que sí. No, es que no me acuerdo exactamente de qué era, pero eso decía, o sea, tal cual, el fútbol nos une. Así, precisamente porque, pues hablando de eso, ya todo el mundo se sentía conectado, ¿no? O es también cuando gana la selección, todo el mundo dice, ¡ganamos! Sí. ¿No? Así, todos nos incluimos ahí. Yo tengo un amigo que dice que ver fútbol y decir que bien jugamos es como ver porno y decir que bien cogimos. Sí, un poco lo mismo. Yo nunca lo había pensado así. Ahora me siento mal. Bueno, entonces ya que estamos hablando de eso, de que bien jugamos y que bien cogimos y todo el rollo, podemos empezar a decir que ¿qué entendemos entonces por lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo? ¿Cómo te gusta más, Jacob? Yo creo que incluyente, ¿no? Porque inclusivo suena un poco de pronto al calco de inclusive en inglés, ¿no? Okay. Pero bueno, pues las dos sirven para lo mismo, es lo mismo. Uh-huh. Sí, nada más sería por evitar ese calco. Ok, entonces inclusivo. Incluyente. Incluyente. Perdón, sí, se me fue la onda, pero mal plan. Ok, incluyente entonces. Pero el lenguaje incluyente. ¿Y qué? O sea, también hemos escuchado como muchos comentarios, ¿no? De que si es bueno, si es malo, que no se necesita, que si se necesita, que para qué se hace eso, que estos millennials ya no saben ni qué inventar, ni cómo hacernos la vida difícil, etcétera, etcétera. Pero, a ver, Jacob, tú empecemos como a decir, para ti, ¿qué sería el lenguaje incluyente? Pues justo eso, ¿no? Ahora que lo dices, es una forma de utilizar el lenguaje que da visibilidad a una serie de identidades y de personas que históricamente no han figurado a través del lenguaje, ¿no? Que han sido obviadas o omitidas. Por ahí iría el lenguaje incluyente, que es más que esta imagen general de hablar con desdoblamientos, ¿no? En las y los. Claro, o sea, porque eso es lo que creo hemos visto y escuchado un poco más, ¿no? Está en todos lados, de las redes sociales y demás, de cómo se escribe, cómo se habla y todo esto. Y me acuerdo que también hace unos meses vi un video de una niña así súper chiquita que o sea, dio un discurso así súper grande y demás que se veía que los papás la tienen pero súper bien aleccionada, ¿no? La verdad. Y entonces ella utiliza todo este lenguaje incluyente pero diciendo los y las y etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿necesitaríamos realmente aleccionarnos todos así, tal cual? Y repetir y de hacer como todo este... palabrerío, bueno, no lo quisiera llamar así, pero bueno. Yo no sé si yo iría tan lejos.
creo que haría dos distinciones. La de los discursos del Estado, es decir, las políticas públicas, cuando vas al médico, cuando vas a una instancia gubernamental, etcétera. Ahí pensaría que los documentos que se generan desde el Estado sí tienen que hacer un esfuerzo para visibilizar, por lo menos, tanto a hombres como a mujeres. Sí. Y de ahí ya por lo menos, porque sabemos que hay otras identidades de género, ¿no? Pero mínimo a hombres y a mujeres. Uh-huh. Y cuidarse también de caer en estereotipos, ¿no? Al redactar políticas y demás, cuidarse de caer en estereotipos como asumir que las mujeres siempre son las maestras y las enfermeras y que los hombres siempre son los médicos y los ingenieros, ¿no? De esas cosas tendría que cuidarse desde lo político, desde lo político, lo institucional, quiero decir. Sí. Y ya, la gente, nosotros, así de a pie, del día a día, pues es una elección personal. Claro. Supongo que conviene que la gente entienda que a veces cuando habla de tal o cual forma está ignorando a un mundo entero de personas. Sí. Pero pues no me imagino un estado Big Brother, que además eso parece el miedo de muchas personas, ¿no? Como si fuera a llegar el gran estado aleccionador. Ajá. A ponerte multas por no decir todas y todos, o por no decir todes, o lo que sea. Sí, que dicen que hay un lobby LGTBY, no sé qué, que nos quiere dominar primero por el lenguaje. Sí. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar el lenguaje incluyente, tendría yo que decir así todo el tiempo los médicos y las médicas. No, podrías, por ejemplo, decir el personal de salud. Ok. El proveedor de salud. Sí. El personal a cargo de proporcionar servicios de salud. Ajá. O sea, el punto es, si es posible no ponerle género, utilizarlo así para que incluya todas las personas que debería incluir, pues. Claro, y también supongo que como en tantas cosas de la vida, conviene ser flexibles, o sea... Sí. Otra vez, no es que todo el tiempo tengas que hacer eso. Justo un documento que estoy escribiendo, tengo 4 revisoras y un revisor. Entonces, siempre que mando correos, digo gracias a todas, saludos a todas, ¿no? Sí, sí, claro. Esa es una duda que yo siempre he tenido. Si en la mayoría de un grupo de personas son mujeres y yo digo, estamos todas aquí, ¿eso es correcto? O digamos, no es correcto, pero si lo empezamos a hacer así... va a ser. Pues a mí me parece que, o sea, no hablaría yo no me dedico como a la gramática o a la lingüística, okay, ¿no? Yo lo hablaría desde la psicología. A mí me parece que es muy justo. Sí. Y también me parecería muy llamativo si al único hombre que figura ahí le molesta. Yo me preguntaría por qué le molesta tanto, ¿no? ¿Cuál es su creencia sobre lo femenino que tanto le molesta? Sí, sí. Claro. Bueno, y en esto que estábamos diciendo sobre visibilizar grupos y demás, precisamente, o sea, en el género femenino, la forma en la que hablamos y en la que nos referimos, así como al grupo y al colectivo y demás, muchas veces, o bueno, más bien la mayor parte del tiempo, ni siquiera lo nombramos, ¿no? O sea... No entiendo a qué te refieres. Sí, o sea, precisamente de esto de decir, si en la mayoría fueran mujeres, ¿por qué no decir todas, no? Uh-huh. Y simplemente decimos todos. Yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, mi padre, hola papi, esa hora. Una vez dice que estaba en el gimnasio y estaba en una clase de taeo. Y que la mayoría, o sea, eran todas mujeres excepto él. Entonces que la instructora decía, vamos chicas, seguimos chicas. Y mi papá dijo, en otra época yo me hubiera sentido ofendido. Pero no, a mí no me molestaba, que vamos chicas y seguíamos haciéndolo. Eran todas chicas excepto yo. Entonces, digamos, si lo empezamos a usar todas así, puede ser algo común que pase de las. Sí. Pero, o sea, justo yo creo que habría que reflexionar por qué nos tendría que molestar, ¿no? Que un día... es incluir en lo femenino. Sí. Otra cosa que se me ocurre que hay que mencionar es que hoy por hoy no existe una definición, o yo no he leído una así muy académica sobre lo que es el lenguaje incluyente, ¿no? Y más bien,
cuando ves algunos esfuerzos desde el Estado de redactar manuales en los Sí. que te dan una serie de pautas para escribir con cierta corrección política. Por cierto, palabra que a mí me gusta, o término que a mí me gusta, pero que veo que para algunas personas incluso parece motivo de burla o despectivo, ¿no? A veces dicen, ay, sí, tú y tu corrección política. Cuando a mí me parece que es padre, ¿no? A mí me gusta que la gente con la que hablo se sienta a gusto. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Y, por ejemplo, de toda esta gente precisamente que dice que así se desvirtúa el lenguaje, que ya no estamos hablando bien y que eso no es un español correcto y todo este tipo de cosas, sí realmente estaríamos cayendo como en algo correcto, incorrecto, se podría decir así tal cual como, bueno, esto es totalmente incorrecto. Pues yo no siento que ni la intención Digo, como... también aquí no estamos como para hablar de correcto e incorrecto, ¿no? Como ¿no? Por o sea, ejemplo. sí, exactamente. Pero otra vez piensa, a mí me llama mucho la atención este tipo de preocupaciones. Yo veo a las personas escribir y hablar con lo Sí. que supondría un montón de faltas ortográficas, Claro. un montón de errores al pronunciar, ¿sabes? Toda clase de errores que parecen no angustiarle a nadie. Exactamente, ajá. O sea, he visto personas a nivel maestría que dicen aiga. Y no parece que nadie se espante y diga, ay, se Porque vaya. ya tuvieron. Sí, o vayamos o tengamos, que son conjugaciones bien comunes que la gente no aprende a conjugar adecuadamente. Pues nunca he visto tanta energía invertida en las personas para denunciar el mal uso de vayamos y tengamos. Claro, claro. Tanta como veo invertida en el uso de todos y todas, por decir algo, ¿no? O de todes, o la X o la arroba. Entonces, pues, otra vez, a mí me parece llamativo. ¿Qué sucede con la idea de feminidad o de no masculinidad, como quieran llamarle, que causa tanto escozor? Sí, Bueno, de hecho que menciona eso, entonces digamos, el lenguaje incluyente, porque como dijimos al principio, hay mucha desinformación, gente piensa que es escribir todo con X o con arroba o con E, pero entonces, ¿qué? Pero como dijimos al principio, en realidad lo que queremos es hablar o escribir o comunicarnos de manera que incluya a la mayor parte de personas. Entonces, supongo que eso de la arroba o la E son como vertientes o modos que surgieron, pero entonces no sé, tal vez usted nos puede contar cómo está la situación o... Yo creo que lo dices bien cuando dices modos que surgieron, ¿no? Pues es que nada está definido, entonces Exacto. son ejercicios que las personas han ido haciendo para tratar de incluir a las personas. Si van a perdurar en el tiempo o no, pues quién sabe, no sabemos, ¿no? Yo siempre pienso, cuando aparecen esta especie de puristas del lenguaje, sí. y dicen que el lenguaje se va a destruir, pues yo pienso, si el lenguaje fuera inmutable, pues igual seguiríamos diciendo fermosa y hierro y no fierro y no hierro, ancina. Hay un montón de palabras que han existido y que han dejado de existir, hay letras que se han perdido, hay formas que han aparecido. Yo percibo que hablar así, con todes, por ejemplo, que a mí además me gusta, no pasa gran cosa. Además, en lo individual, no en las políticas del Estado, en lo individual, uno siempre tiene derecho o la posibilidad de escoger cuándo lo usa y cuándo no. Yo, si estoy en confianza, sí digo todes o muchaches, o incluso a veces bromeo con cosas que no habría que cambiarle la letra y digo la cuerpa, ¿no? Ahí no haría nunca falta. Pero nadie me habla obligado, y si estoy de pronto con adultos que sé que se van a sentir incómodos y tengo que interactuar con ellos, pues hablo con masculino y ya. Sí, no. Pero además, a lo mejor también vale la pena señalar que a veces la conversación se enfrasca mucho en el aspecto del desdoblamiento, en el género, pues. Claro. Género de los seres vivos, de las personas en concreto. Y se ignora que el lenguaje incluyente también tiene que ver con decirle a las personas sordas y no sordomudos, y además
usar este persona sorda, ¿no? Porque los sordos mismos dicen, es que antes de ser sordos somos persona. Persona, sí. La semana pasada tuve ahí la posibilidad, estaba charlando con unos profesores en la facultad, en una facultad, y una de las profesoras, pues decía, yo creo que no se dio cuenta al decirlo, ay, qué interesante, porque siempre es muy importante incluir a los discapacitados y a los minusválidos, y yo, wow. Suave, despacito. Volvamos. Y ella tenía buenas intenciones, solo Claro. se le votó. Es que como dijimos, también es como cultural, o no cultural, sino costumbre tal vez. Si siempre hemos hablado así, y ahora estamos tratando de cambiar, tal vez si hay algo como que está cableado muy abajo en el cerebro, en una conversación común puede que se le salga, pero si, bueno, como usted dice, si yo tomo la decisión de hablar de esta manera, pues puedo ir poco a poco, en lugar de decir estamos todos aquí, pues estamos todos y todas o todo eso. Sí, claro. Sí, O claro. saludos a quienes asistieron el día de hoy y ya, no importa, ya están ahí todas las personas metidas. Sí. Claro. Todos los presentes. Las presentes, les presentes, demonios. Todos los que están aquí. Sí. Bueno, sí, de hecho también algo que te iba a decir ahorita que precisamente decías sobre el género y todo este tipo de cosas, es que también este tipo de lenguaje incluyente no es solamente, bueno, hacer esta distinción, que no es lo mismo género que sexo, ¿no? En este aspecto. Entonces, pues también, o sea, no se trata solamente de decir o hacer como distinción entre hombres y mujeres y demás, sino también, ya como decías, incluir a otros grupos que no se les ha dado esta visibilidad aún, o bueno, no tan... Sí, que no se identifiquen con ninguno de los dos. Claro. Sí, claro, y yo percibo que como todos los cambios siempre generan cierta resistencia, ¿no? Claro. Pero también creo que es una buena apuesta, algo que me pasó recientemente y me pareció una anécdota bonita. Fui a consulta y la médica que me estaba atendiendo, en la tercera o cuarta pregunta que me hace, y me dice, ¿y su novia? ¿Cómo se cuidan, no? Sí. Y entonces ella misma se detuvo y me dijo, bueno, perdón, ¿su novio o su novia? Y ya, entonces justo le dije, no, mi novio. Y me dijo, bueno, entonces estaba como tratando de llevar la conversación en torno a la planeación familiar. Claro. Y en cuanto yo aclaré su novio, que agradezco que ella haya hecho esa pausa para preguntar, Sí. ya, dejó de lado ese tema porque pues no importaba, ¿no? Claro. No había planificación familiar que me tuviera que enseñar. Y la llevó por otro rumbo la conversación. Sí. Eso me parece que también tiene que ver con una inclusividad en el lenguaje, ¿no? De tenerte a pensar que no todo mundo es heterosexual, claro, o que no todo mundo está en pareja, o que no todo mundo quiere, bueno, que no todas las mujeres quieren ser mamás. Claro. Esas cosas también tienen que ver con usar el lenguaje pues adecuadamente o de forma más respetuosa para con el otro. Claro, y este tipo de cosas, o sea, los vemos como en muchos ámbitos, ¿no? Y ahorita que decías que no todas las mujeres quieren ser mamás y demás, en México se supone que hasta es ilegal preguntar en una entrevista de trabajo a una mujer si quiere tener hijos o si está embarazada o cosas así por el estilo, pero aún así lo siguen haciendo, y en muchas ocasiones es motivo para no contratar, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas también es un tipo de discriminación, ¿no? Claro, y una forma en la que se podría incidir en que eso dejase de pasar, o por lo menos no pasara tan frecuentemente como está pasando ahora, claro, podría ser a través de la forma en que las personas cuidamos cómo hablamos. Claro, sí, definitivamente. Y... se me olvidó de repente ¿qué más te iba a decir en cuanto a esto? Pero bueno, o sea, sí es eso, que tenemos que pensar un poquito más en cómo estamos diciendo este tipo de cosas. Y bueno, yo pienso que tal vez, o sea, que
ante la mala fama, no sé si son personas como también muy puristas o la verdad no se me ocurre a qué se debe esta mala fama, porque siento que más bien viene porque tal vez nosotros somos una generación, bueno, tal vez muy feo decirlo así, pero tal vez nosotros nos estamos haciendo preguntas que nadie más había hecho, como ¿quiero tener hijos o no tener hijos? Claro. ¿Soy heterosexual o no? Sí. Existen otras personas que no son como la sociedad dicta, entonces es como, tal vez, conclusión o no, debido a todo esto que estamos haciendo cosas tal cual como teniendo menos hijos o teniendo un lenguaje que históricamente el masculino era neutro que englobaba todo y ahora tal vez no, queremos ser más amplios. Sí, claro. O sea, son muchísimas las cosas en las que están cambiando, ¿no? Por ejemplo, también ahorita que decíamos, no todas las mujeres quieren tener hijos, y eso es cierto, pero hay algunas que sí los tienen y aún así siguen trabajando, y el que se queda en casa ahora es el papá de los niños a cuidarlos y demás. Y era algo que antes, o sea, pudiera ser que se diera, pero en mucho menos número, ¿no? Y ahora está pasando cada vez más. Es ya una opción que realmente la mujer regrese a trabajar y el hombre se quede en casa a cuidar a los niños, pero antes ni siquiera se cuestionaba, ¿no? Y también existía esta presión precisamente de que ya después de tener un hijo era como presión por parte de la familia de ellas y del marido y de la familia del marido y demás para quedarse en la casa y cuidar a los niños y demás, y venía todo este discurso igual de es que nadie los va a cuidar como tú, es que nadie va a estar como al pendiente igual que tú, etcétera, 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 ¿no? Todo ese tipo de cosas que igual están cambiando, ¿no? Ahí yo creo que dijeron dos cosas o varias muy interesantes. Nos podemos regresar en cualquier momento, sí. De repente sale mucho y también. Pues sí, entretejerlas. Vamos como del final al principio. Yo estaba aquí tomando notas. Cosas que están cambiando, ¿no? Sí. Y en ese sentido de que las cosas están cambiando, pues no debería de extrañarnos tanto que si el mundo cambia, la lengua cambie. Claro. Sí. Yo pienso, por ejemplo, seguido cuando veo, a mí me gusta mucho meterme a leer los comentarios en las notas que me son interesantes para ver qué está diciendo la gente, porque me parece una especie de termómetro social. A veces es muy triste, ¿verdad? Lo que uno lee. Horrible. El colectivo está pensando, ¿no? Y un comentario que veo muchas veces es cuando en México veo notas sobre matrimonio igualitario. Claro. Que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mucha gente así súper molesta por decir, es que matrimonio viene de materno. De matriz, algo así. Ahí sí. Y entonces solo es la unión entre un hombre y una mujer. Sí. Yo siempre bromeo así socarronamente de, pues seguro les han de pagar en sal, su salario. Sí. Seguro solo pueden hacer testamento los hombres que tienen testículos. Sí. ¿No? Entonces, pienso en otra vez, ¿no? Cómo hay un aspecto emocional que atraviesa nuestro uso del lenguaje y solo escogemos ciertas cosas para quejarnos y otras ni nos enteramos o no nos importan, ¿no? Nadie se queja de usar salario, nadie se queja de usar testamento, nadie se queja de decir sirvienta, ¿no? En esta analogía de solo es presidente porque viene de presidir, y aunque sea hombre y mujer tendría que ser el que está presidiendo, presidente, pues también el que sirve, pues es el sirviente, y nadie nunca dice, ay no, la sirvienta está mal dicho, esa la hacemos súper bien, y se acabó, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Ahora, otra vez regresando al rollo de cómo la realidad cambia. Sí. Otro aspecto que creo que es muy importante tiene que ver con las profesiones. Claro. Pues la verdad es que no me sé los datos, pero hasta hace, no sé, quizá 40 años o así no había habido mujeres médicas. No era de extrañarse que la única palabra que había fuera médico. Lo mismo con mujeres juezas, o mujeres músicas, ¿no? Claro. Pero si la realidad demuestra que hay un montón de mujeres dedicándose a esa profesión, ¿por qué no diríamos juezas, médicas, músicas, ¿no? Y con música además está
la queja de que es una palabra ya ocupada para dedicarse o para referirse a la música. A la música, sí. Pero hay otras palabras que también significan otras cosas y las distinguimos, ¿no? Montones de homónimos tenemos, sí. Exacto, y ahí no nos preocupa ni nada. Ujú. Claro. Y... Sí, dime. ¿No? No, sí. No, es que en toda esta cosa de que ¿por qué solamente nos preocupan como ese tipo de cosas? Supongo que podemos decir que una de las grandes razones es que nuestra sociedad es profundamente machista y que decir todos incluye a todo el mundo. Claro. Y que ahora digamos todos y todas es como, no, estamos visibilizando a alguien que de toda la vida hemos minimizado. Sí. Y hay gente que tal vez sin querer, tal vez queriendo, quiere seguirlo haciendo y por eso es que genera tanto, no sé, sí. Pero es que, por ejemplo, en este seguir haciendo, por ejemplo, si volvemos a cuando hablábamos de las personas sordas, ¿no? ¿Cuánta gente no hay todavía que usamos, no sé, que los diminutivos supuestamente nosotros para no ofender, supuestamente, que suena más ofensiva, claro, ¿no? Así, sordito, mudito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí son cosas que se tienen que cambiar y que nosotros mismos nos damos cuenta que no es como totalmente correcto el utilizar este tipo de cosas, ¿no? Sí, algo que a mí me llama mucho la atención es que algunas veces las personas, los detractores, las y los detractores, les detractores del lenguaje incluyente, sí, pues a veces son personas muy preparadas, no siempre pues, pero a veces son personas muy preparadas, ¿no? Y parece que intencionalmente o no sé por qué, ignoran el aspecto psicosocial de los usos del lenguaje. Sí. Porque algunas veces algunas personas dicen, bueno, el masculino genérico evolucionó así del uso de las lenguas romances. Sí, y probablemente en el latín había neutro, no probablemente en el latín había neutro, pero después en el latín vulgar como que desapareció y pasó a ser masculino, probablemente fue algo así. Y pues nadie dice que no sea así, solo el cuestionamiento es, bueno, pues ahora que nos estamos preguntando por cosas, como tú decías, Arturo, por las que no nos habíamos preguntado antes, pues no negamos ese hecho histórico, sí, pero nos parece prudente considerar otras opciones, ¿no? Para que la lengua evolucione. Y pienso otra vez que parece que escogen intencionalmente obviar estos aspectos psicológicos o simbólicos del lenguaje o de la lengua, porque también a veces argumentan, bueno, pues es que los desdoblamientos no tienen nada que ver con el machismo o no de una lengua, y usan de ejemplo el árabe y el farsi y otras, y justo describen a sus sociedades como muy machistas y demás, ¿no? Entonces cuando siento que intencionalmente ignoran toda esta reflexión que estamos haciendo nosotros tres acá, sobre no solo es hablar con las y los, sino el respeto con el que te diriges a otras identidades. Pues sí, claro que hay otras lenguas que no tienen género gramatical y que aún así sus poblaciones son súper machistas, pero por eso estamos diciendo, o muchas personas decimos, que no solo se trata de hablar con las y los, sino de generar un respeto hacia tu interlocutor. Siento que tal vez como esto el lenguaje incluyente no es como una norma o no es algo ni siquiera que está en un momento como estable, porque todavía no sabemos si escribir con E o con X, lo que llega a oídos, yo no sé si los jóvenes o a todos, es más los detractores que los, o sea, más los mensajes negativos, los aspectos que se consideran negativos, que la idea general, que es la que estamos diciendo hace rato, que es como visibilizar poblaciones, seres humanos que no han sido visibilizados por mucho tiempo. Entonces no sé si lo que deberíamos es tratar de usarlo más o comunicarlo mejor para que vean que sí, que como usted dice, Jacob, que
no es perfecto, pero es lo que se nos ha ocurrido hasta el momento. Sí, quizá hemos fallado en el advertising, ¿no? No, Sí, no hemos sabido hacerlo un producto, más estoy de broma, ¿no? Pero Sí, pero sí. atractivo y demostrar el valor que tiene. Claro. Para con las demás personas, ¿no? Sí. Y vale. bueno, me acuerdo que también una vez dijiste algo así como, todo esto no, a lo mejor no mejora tal cual la cuestión de la igualdad de género, ¿no? Pero al menos sí le da visibilidad, ¿no? Entonces, yendo como de poco a poco, se puede llegar como a algo bien bueno, ¿no? Sí, yo no creo que solo con hablar así vaya a cambiar toda nuestra realidad, pero me parece un primer paso, ¿no? Como si estuvieras entretejiendo una madeja para que las cosas mejoraran, y me parece uno de los hilos con los que eso se puede entretejer. Sí, claro. Como esta graduación de la que nos platicabas, ¿no? Que es una carrera mayoritariamente de hombres, pero aún así había mujeres ahí, ¿no? Sí, pero no solo es que hubiera mujeres ahí, sino lo que dijo. Sí. ¿Se las platico otra vez? Sí, Pues sí, justo lo que platicábamos esa vez había una graduación de un cuate mío. Sí. Y entonces, pero también se cruzó que era sindicalizado mi cuate, y entonces estaba ahí el representante sindical dando un discurso. La primera parte del discurso se la avienta usando desdoblamientos y diciendo los administradores y las administradoras y los trabajadores y las trabajadoras y así. Pero después, cuando ya le toca hablar a él de su ronco pecho sin tener algo escrito, se regala decir estas cosas y una felicitación especial a las madrecitas, ese diminutivo que tú dices, y a las madrecitas de estos administradores, ingenieros que concluyeron su carrera el día de hoy, porque gracias a ellas había comida caliente cuando regresaban, y porque llegaron todas las noches que llegaron tarde, y guara, ¿no? Claro. Lo que digamos ese día y todas las administradoras e ingenieras que se estaban graduando ahí, que esas ya desaparecieron. Sí. Tal cual. Suponer que todo el mundo está casado, que el papel de la esposa siempre estar en casita esperando al marido, o de la mamá esperando al hijo. Que todos tenemos amor heterosexual, porque es el importante. Todos somos heterosexuales, sí, justamente. Sí, no, o sea, ahí ya hizo como tantas cosas en su discurso, ¿no? O sea, primero, o sea, todo lo que fue femenino, totalmente diminutivo para minorizarlo, ¿no? Las madrecitas, las mujercitas, qué triste. Qué horror, ¿no? Y obviamente para estar en casita, ¿no? Donde deben, haciendo las cositas. Eso es lo único que pueden hacer, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y como tú dices, entonces todas las ingenieras y administradoras y todos los que estaban ahí graduándose ya también, o sea, quedaron nulas, ¿no? Y es como, pues como no sé, o sea, que estaba pensando. Este discurso. Sí. Y casualmente esta semana me acaba de pasar algo muy divertido. Okay. Estoy en el trabajo, bueno, divertido porque ya estoy grande, ya tengo la piel dura, pero si no, a lo mejor pero triste al mismo tiempo. Sí, estaba en el trabajo, pues mi trabajo me permite ir como business casual siempre, y ese día decidí ponerme un saquito encima de la camisa, un blazer, ¿no? Okay. Entonces me dice uno de mis colegas, qué bien te ves, Jacob, y yo, pues muchas gracias. ¿Vas a ir a ver una muchachona en la tarde? Fue fruncirle el ceño y respondí que no. Pero entonces me vuelve a decir, sí, seguro vas a ver una muchachona. Y entonces le digo, no, un muchachón. Y como si no lo hubiera escuchado, me vuelve a decir la tercera vez, no, una muchachona, ¿no? Y yo, no, un vato. Y le dice uno de mis compañeros que sabe que soy gay, estás viendo y no ves. Y se me quedó viendo y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, me arreglé bonito para ver a un chavo al rato. Y como si le cayera un balde de agua, ¿no? Ok, muy bien. Y ya no supo. Y se fue incómodo. Sí, claro. Y otra vez, ¿no? Estas cosas que estaban muy normalizadas y que vamos por la vida asumiendo, en primera, que podemos decir sin preguntar, porque yo sé que no lo hizo con mala fe, eso me queda muy claro, no es claro.
pero sí hablo de todo un montón de cosas que asumimos on a daily basis, Claro. que a lo mejor el usar el lenguaje incluyente o reflexionar sobre la forma en que hablamos ayuda a prevenir que sucedan, ¿no? Claro. Porque si yo le puedo haber dicho que Jacob que va a ir a ver una persona o tiene una cita o algo así y Sí, ya y estoy ya, asumiendo, ajá, Justo, estás preguntando básicamente lo mismo, pero no sin está asumiendo el asumir. género de nadie. Sí, claro. Y bueno, a mí eso me entra en conflicto con otras cosas, ¿no? Que yo de repente digo, ¿y por qué la gente tiene o quiere tanto saber sobre la vida personal de otros, ¿no? Digo, si un día te arreglas bonito porque sí, porque te dieron ganas, o te levantaste temprano, o te quisiste poner más perfume, te peinaste, whatever, fue tu gusto, fue como tú quisieras, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que entrar el cuestionamiento de, ay, es que te arreglaste por alguien, o para alguien, o para... Pero bueno, eso ya también es como onda mía en la que yo digo, ay, esta gente que todo quiere saber. Pero es muy cierto, porque eso también tiene que ver con las cosas que preguntamos a las mujeres y que no les preguntamos a todo las eso. hombres, ¿no? O sea, ese rollo de, ¿y tú los hijos para cuándo? A los hombres muchas veces se les pregunta eso. Y lo platicamos la otra vez. Yo leí un artículo de que a las mujeres cuando incursionan en la política, sus asesores, entre los temas que les asesoran, es qué responder cuando les preguntan sobre la maternidad, sobre cómo dividir el trabajo maternidad, qué ropa usar, sobre cómo contestar a preguntas para no ser muy frontales y que no las acusen de ser muy directas o muy mandonas. Y esas cosas nunca le pasan a los hombres y también están atravesadas por el lenguaje. Claro, pero es que, o sea, me viene a la mente, por ejemplo, que a los hombres no les preguntan ese tipo de cosas porque también, o sea, si fueran casados y planean tener hijos, se asume en automático que de todas maneras ellos no se van a hacer cargo de los hijos diariamente, ¿no? O sea, es trabajo de la esposa y seguramente ella sabrá cómo ordenar toda la casa y administrar y demás, y este señor lo único que tiene que hacer es enfocarse en su trabajo, punto, ¿no? Llevar el diario. Sí. Pero sí, eso incluso va en las políticas que tenemos en todos estos países nuestros latinoamericanos. Bueno, yo no sé en México, pero en Costa Rica el permiso de maternidad creo que son 4 meses, 1 antes y 3 después, y el permiso de paternidad es 2 días. Cuando nace su hijo o hija, su hija, puede ir, usted está presente en el parto y creo que tiene el día siguiente y después va de vuelta. Entonces en países nórdicos, en Europa, como ya Dinamarca, Noruega, ya les dan, creo que les dan incluso como 6 meses a ambos progenitores. Y es como, tiene sentido, ¿verdad? Sí, algunos sin goce de sueldo, pero se puede hacer. Ajá. Sí, o sea, es bien. Pero digamos, en Costa Rica existe tal cosa porque la empresa tiene un beneficio Claro. Pero por ley, Nino, cero. Sí, es como de todo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El papá no se tiene que levantar temprano a darle de comer al niño, ni a cambiarle el pañal, ni mucho menos, no importa. La señora será la que se aviente en la batalla, ¿no? Y este señor solamente tiene que preocuparse por venir a trabajar. Again, ¿no? Tal cual. Y ahora que cuentas esto de Costa Rica, otra vez pienso en este rollo de cómo a veces sí conviene desdoblar el lenguaje, ¿no? Ahora se me olvida de qué país es este rollo, pero justo su política, al describir lo que era el matrimonio, decía entre un hombre y una mujer, ¿no? Bien, Costa Rica es así. Sí, y entonces ahí ya de repente resulta que el masculino no es tan genérico, ¿no? Porque no, aunque diga entre 2 hombres, ya no dice eso, ¿no? No, correcto. Que, pues no que hombres son hombres y mujeres porque el masculino es el genérico. Claro. Correcto. No, esos temas, ahí sí se vuelve importante visibilizar a las otras personas. Sigo en Facebook a una persona, porque supongo que es mujer, porque se llama La Correctora, es un personaje de Facebook que toma notas de periódicos y las reedita. Sí. Y hace cosas muy divertidas, porque el otro día vi una nota, en la foto aparecían como 7 bioquímicas y un vato. Sí. Pero el encabezado decía, todos los bioquímicos graduados de la universidad de no sé qué. Porque además si alguien lo lee sin ver la imagen, lo que viene a tu mente es que son hombres. Que hay puros hombres, ¿no? Sí. En un video que les compartía la otra vez, la ponente cuenta una historia súper interesante sobre cómo
la forma en que hablamos sí nos genera imaginarios, aunque digamos que no. Y el ejemplo del cuchillo y la cuchara, sí, claro, del cuchillo y la cuchara versus el forquete y la forquete, no sé, lo usa en euskera, me parece. Sí. Y entonces dice que agarraron unos niños y niñas a las que les piden que se pongan a dibujar la boda entre el cuchillo y la cuchara. Okay. Para los hispanohablantes, por supuesto, la cuchara, 99 de las 100 dibujos que tenían, era la mujer y el cuchillo era el hombre. Sí. Pero cuando se lo piden a otros niños en las que el cuchara y cuchillo no tienen género, que yo creo que para ese ejemplo la podemos coger inglés, Sí. distribuye más distinto, ¿no? A veces el cuchillo es hombre, a veces el cuchillo es mujer, a veces la cuchara es hombre y a veces la cuchara es mujer, como si dijéramos spoon y knife, ¿no? Claro, claro. Que eso también podría haber. Y recientemente leí lo mismo para el alemán, donde creo que luna es masculino y puente es femenino. Cuando la gente describe características en alemán de lo que es la luna, le da características de fortaleza, de temple, guara guara, esas cosas que en español asociamos con lo masculino. Y puente, características de unión, de paciencia, ya sabes, esto que en español asociamos con lo femenino. Claro. Y tan es así que existen inventarios, existe una cosa que se llama inventario de masculinidad, feminidad, que es una prueba, bueno, es un inventario piloteado para México. Sí. Y justo las palabras que vienen como descriptoras de feminidad tienen que ver con comprensión, ternura, respeto, paciencia, mientras que los adjetivos asociados con masculinidad tienen que ver con fuerza, fortaleza, temple, ser aguerrido, Claro. etc. Entonces, sí, ¿cómo nos construimos? Claro. Y uno pensaría, perdón, Luis, que eso, o sea, sí, digamos, si hubiéramos tenido esta conversación hace, no sé, un año, yo diría como no, pero ya no somos así, ya tenemos una vista más amplia. Sin embargo, hace poco tiempo hubo un cambio de políticas acerca de la educación sexual en Costa Rica, en el secundario, en colegio. La cosa es, entonces, en la discusión, que muchos decían como que no, los van a poner a ver porno cuando tienen 15 años y demás, que enseñaron como digamos, la información que venía en un libro, creo que, no sé si estudios sociales de cívica, de último año, donde describían a los hombres y a las mujeres, así, un libro producido, no sé, 2017, y decía exactamente eso: los hombres suelen ser más fuertes y son buenos para los trabajos físicos, en cambio las mujeres son más amables y no sé qué. Entonces todos estábamos muy tristes saber que hay colegios que utilizaban esta literatura así para su clase de educación cívica, no sé qué. Al día de hoy, 2018, 2019, y yo decía, claro, tal vez es que yo vivo en una burbuja donde con las personas que me relaciono somos más así como no sé, tal vez es eso, que como con lo que usted hace, Jacob, de leer los comentarios, es como abrirse de ojos, de ver lo que la sociedad está viendo, porque si yo solo con las personas que me relaciono en la universidad, el trabajo, lo demás, yo digo, no, estamos bien, vamos bien. Tal vez no también. Sí, no. Y bueno, por ejemplo, ahorita que comentaban ustedes esto de las características masculinas también, qué peligroso seguir como relacionando todo este tipo de cosas a lo masculino, porque también ahí es donde vienen cosas como cuando decimos los hombres no lloran, ¿no? O cosas así por el estilo, y entonces estamos educando así nuevas generaciones, o bueno, seguimos educando porque se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? De este tipo de hombres en los que no pueden mostrar ningún tipo de sentimientos, porque si no son débiles y ya no son hombres, y es que ese tipo de cosas no lo pueden mostrar y son señalados, ¿no? Y qué peligroso, porque imagínate, o sea, todas estas personas que llegan a tener situaciones súper fuertes en la vida, pero no saben ni cómo enfrentarlas, ni porque no saben cómo sentirse, ¿no? Porque nunca se les ha dado el permiso de acercarse a ese tipo de sentimientos, ¿no? Justo, y incluso yo creo que muchas personas lo viven con culpa. Claro. Me voy a echar de cabeza yo mismo. Sí.
si hace, no sé, 10 años me hubieran preguntado sobre el rollo de mis afectos, Sí, seguramente yo habría sido el típico homosexual que dice, no, no, o sea, sí soy homosexual, pero a mí me gustan los hombres, yo no salgo con nadie amanerado, ¿no? sí. Ujú. Me ha tomado un montón de tiempo desenmarañar esa creencia para darme cuenta otra vez que pues da lo mismo, que si se pinta las uñas igual me puede gustar un montoncísimo, que si Sí, tiene el cabello Sí, sí, sí. pintadito igual me puede gustar un montoncísimo, ¿no? Pero ahora, por supuesto que lo veo a la distancia, me sorprende mucho porque lo sigo viendo en muchos, y ahí sí uso masculino porque son hombres, en muchos compañeros o muchos vatos gays que sí, conozco que dicen eso mismo que yo decía hace 10 o 15 años, ¿no? claro, Sí, sí soy gay, pero no por eso voy a ser una loca o voy a ser amanerada. Otra sí, vez, esta cercanía con lo femenino claro. como algo muy Mal. negativo, Sí. ¿sí? Sí, Y, ¿Por qué? Sí. y, Sí, y además me acordé perdóname, de una anécdota que cuenta una autora sobre cómo el masculino genérico pues esa conveniencia, ¿no? Es una sí, anécdota de la maestra diciendo en la escuela, a ver, todos los niños salgan a jugar, y entonces una niña se queda ahí sentada, ¿no? Y se sí, acerca a la maestra y le dice, ¿y qué? ¿Y usted por qué está aquí? Pues es que dijo todos los niños, ay, no, mi vida, digo niños y niñas, y cuando digo niños son todos, ¿no? Y ya sale la niña a jugar. Y más tarde pone una lista y dice, aquí se pueden anotar todos los niños que vayan a jugar fútbol. Y va ella y se apunta y le dice, ¿pero qué hace? Pues es que quiero jugar fútbol, pero dije a los niños, ¿no? claro. exacto, Como exacto. esta locura de cuándo sí son genérico y cuándo no. ¿Y Sí, por qué la niña no puede jugar fútbol? sí, Ah, Fútbol es solo para los hombres. claro. sí, exactamente, exactamente. O sea, es que eso es lo que decía, bueno, masculinidades tóxicas vivimos siempre demasiado, porque digamos, si yo ahora viendo un capítulo donde se moría el padre de un personaje, me dieron ganas de llorar, y quiero llorar, ¿qué Sí, importa? Porque, pero digamos, antes es como, no, ma, es que llorar es de niñitas, porque sí, ser una niñita es malo, sí, ¿verdad? sí, Se supone que me ofenda para que no lo haga, porque no, hay que ser valiente, macho, masculino, así. Y sí, porque además seguro lo han venido escuchando desde pequeñites, ¿no? O sea, sí, desde de una edad en la que nadie teníamos argumentos para contestarle a un adulto y decirle, oiga, man, no diga usted burradas. sí, no, Ujú. definitivamente no. Pues lo haces tuyo y lo crees como verdad y pues si no se atraviesa nada que te lo cuestione, pues te mueres creyendo esas cosas. Claro, claro que sí. Ujú. Está, como ahorita también que dijiste que son cosas que venimos escuchando desde que estamos chicos, me acordé, digo, es que no solamente a los hombres se les limita con ese tipo de cosas, ¿no? Yo cuando estaba chica me acuerdo que muchas veces me decían así de, las niñas bonitas no se enojan, las niñas bonitas no gritan, las niñas bonitas, ¿no? Y Sí, entonces, sí, sí, sí. pero entonces, en esto que tú dices de no poder defenderte, yo aprendí a decir, me vale, ¿no? Ya te imaginarás a la escuincla de 4 o 5 años diciendo, me vale, ¿no? Y entonces venían así de, oye Liz, no, pero es que las niñas bonitas no se enojan, me vale, ¿no? Y a todo el mundo ya le contestaba yo, me vale. Y esa era mi forma de defenderme y de hacer válidos mis sentimientos, ¿no? Claro. Hay, Pero es hay, eso, son cosas que nos enseñan con ese tipo de cosas que nos van diciendo todo el tiempo. sí, sí, justamente hay un video, ahorita que dijiste eso, hay un video de una chica trans Ujú, que transicionó como a los 40, no recuerdo, transicionó ya muy adulta, ¿no? sí, Y dice algo muy parecido a lo que estás contando que para mí fue muy asombroso. Cuenta una historia de un vuelo, dice que cuando vivía de hombre, pues volaba todo el tiempo y que está muy acostumbrada a cómo se hacen los vuelos, ¿no? Entonces que llega sí, un día de mujer al vuelo, pone sus maletas en un lugar, llega un vato y le dice, ese es mi lugar, quita tus maletas más bien, y le dice, pues te las sostengo, pero este es mi lugar, y que le dice, no ma'am, that's my place, y ella, no, revise su no, boleto, no, that's my place, y entonces tiene que venir la azafata, claro, le enseña que si es su boleto de ella, y el vato pues ya recoge sus cosas y se va, ¿no? Y lo ujú, que si yo hubiera sido hombre y le digo, este es mi lugar, inmediatamente hubiera revisado su boleto claro, y ya se hubiera ido, ¿no? Pero cuando eres mujer parece ser que todo el tiempo está siendo interpelada sí,
sobre tu deseo, sobre tu creencia, sobre tu necesidad. Sí, sí, sí. Esa autoridad incuestionable es muy triste, como vamos Liz y yo a un bar, pedimos la cuenta, no sé, creo que todas las veces, tal vez 8 de cada 10 veces me la dan a mí. Claro. Aunque Liz haya pedido la cuenta. Una que otra persona la pone en la mesa, porque no le importa, pero muchos así, tenga, usted, hombre, provea. Y yo he visto cosas más serias. He ido a comer con amigas y el mesero me pregunta, o sea, después de que pido yo lo que yo me quiero comer, y para la dama... Mae, qué triste pregunta. Así, claro. Está aquí presente, ¿no? Sí. Yo, pues pregúntele, ¿no? Sí, Pero, claro. y hay de todo, porque yo me acuerdo que, tal vez me saco un poco de tema, que hay mucho adultocentrismo, porque yo me acuerdo un día que yo estaba no tan joven, es decir, como 10 años, y estaba, no sé, como en McDonald's o algo así, y mi mamá pidió su comida, y él como, ¿y él qué va a pedir? Y yo como, persona que habla aquí presente, por favor, o sea, yo sé comunicarme y todo. Entonces, me acuerdo una vez que estaba en otro restaurante también, pero el cajero le pidió la orden a la mamá y después se la pidió a la niña que estaba ahí y la vio a los ojos y le tomó su orden y yo, ¿por qué no todos son así? O sea, yo casi voy a llamar al administrador para decirle, por favor, vas como él. O sea, él trató a este humano como humano, que es pequeño, pero sigue siendo así, se sabe comunicar y, bueno, o sea... Pero yo creo que ni te sales del tema porque una forma muy usual de desacreditar al otro es decir, pero es que es un chamaco, él que va a saber. O tú tienes 20, tú no sabes nada de la vida. Ya 20, ¿no? Ya no 10. Tienes 20, tú no sabes nada de la vida. Sí. Y eso otra vez se hace a través del lenguaje, o sea, pues yo no sé si usar la E, que a lo mejor nos estamos repitiendo un poco, ¿no? No sé si va a ser la respuesta a todo, pero vaya que es un buen camino para empezar a traer cosas al consciente, para empezar a hacer cambios. Sí, pues digo, todo esto se hace precisamente por las cosas que estamos viviendo ahora, ¿no? Y pues sí, o sea, creo yo que los cambios siempre son necesarios y obviamente hay muchas cosas positivas y negativas en todo, en cualquier tipo de cosas, pero esperemos que sea todo para bien, ¿no? De aquí en adelante. Exacto, si lo traemos al consciente, al lóbulo frontal, sí. Que nosotros usemos X o arrobas o es, hace que la gente converse al respecto, pues... Sí, y ayuda. Algo que platicábamos la otra vez y que creo que igual también es bien necesario decir, es este rollo del nombrar al otro y cómo igual parece causar mucho escosor. Liz, si tú me dijeras, dime Claudita, pues te digo Claudita, ¿no? Sí. Y si Arturo me dijera, dime Arturito o dime el buen Arturo, pues es el buen Arturo y no pasaría nada. Pero otra vez veo que causa un escosor enorme si Arturo me dije, o sea, no me lo causa a mí, pero a la gente, ¿no? Si Arturo me dijera, dime Liliana, o si tú me dijeras, dime Jorge, ¿no? Como no, ¿para qué te voy a decir? Sí. Si usted tiene barba, ¿cómo le voy a decir Liliana? Sí. Porque me gusta que me digan Liliana, no pasa nada, ¿no? No debería pasar nada. No es como que lo estés haciendo para evitar impuestos, no es como que lo estés haciendo para escabuirte de un asalto, nada más te gusta ser Liliana. Es que exacto, o sea, deberíamos aceptar de llamar a las personas como quieren ser llamadas. Ya usted nos dijo más temprano, o ahora más temprano, persona sorda, porque si él quiere que le digamos persona sorda es. Claro. Porque diga, si él prefiere, si él es como se siente cómodo que le llamemos. Sí. Esta posibilidad de autodeterminarse, ¿no? En especial en cuestiones que no afectan, no es... Pues no tiene una trascendencia negativa y sí puede significar algo muy positivo para quien lo solicita. Exacto, nada nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? No, para absolutamente nada. Bueno, y entonces yo sé que nos podríamos seguir aquí 3 horas más en la plática porque ya se fue súper buena, pero a ver, Jacob, entonces tú, digamos, en tu pensar, en tu parecer,
¿Cómo, bueno, ahora que decías que a lo mejor le hemos dado la publicidad inadecuada, ¿no? No hemos sabido venderlo, sí, exactamente. ¿Cómo podríamos hacer desde nosotros, desde nuestra persona, el ser más incluyentes? Wow, es muy buena pregunta. Pues, creo que el primer paso tiene que ver con revisar las formas, o sea, nosotros mismos, sí, las formas en que nos dirigimos para con las otras personas, ¿no? Sí. Ser cuidadosos con las preguntas que hacemos, ser respetuosos de los deseos del otro y la otra. Y, pues en mi vida personal sí que escojo usar, por ejemplo, la siempre que los contextos me lo permiten. Claro. Y la escojo a veces porque también es más cómoda que a veces andar pensando en algunas figuras que me dan pereza. Pero también hay otras muchas que ya introyecté súper sencillo. Y, por ejemplo, si tengo que hablar de una multitud, escojo personas y ya me resuelve mucho el estar diciendo todas y todas, ¿no? Y es un error que ya casi no cometo, el decir todos. Sí. Y no me tomó, ¿qué? 1 año, 6 meses de empezar a usarlo. No es gran cosa, ¿no? Sí, claro. Seguro, si yo tuviera un hijo y todo el tiempo le hablara así, para mi hijo ya sería muy natural hablar así y no tendría mayor complicación, ¿no? Sí. Como usted dice, perdón que lo interrumpa, Jefu, es que es posible, digamos, yo, bueno, a mí sí me gusta el fútbol, no a diferencia de ellos, ¿no? Pero entonces, por mucho tiempo, si yo estaba viendo un partido, ya sea en el estadio, en mi casa, y alguien hacía algo mal, yo le decía perra o algo así. Entonces, hace no tanto, yo me escuché a mí mismo y yo digo, madre, ¿por qué estoy haciendo así? O sea, estoy diciendo que bueno, en fin, encontré mi error. Entonces, ya cuando estoy en el estadio, no le grito perra, le grito, madre, no sea tan malo o algo así. O sea, encontré y no me costó tanto. Entonces, aún esté así en el Sol Sur, en la galería Sol Sur, en el estadio, viendo a mi equipo, a la prisa, ya no grito esas cosas y no me costó tanto. Como usted dice, 6 meses, 1 año, uno puede cambiar tales cosas que hay de a poco, de a pequeñas. Sí, claro. Bueno, eso también iba yo a hacer un comentario al respecto, precisamente porque dijimos que todo esto se trata precisamente de otorgarle el respeto que se merecen a las personas a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, precisamente en estos discursos que a veces hacemos sin darnos cuenta, también cuando nos referimos, por ejemplo, a las otras personas despectivamente, y que muchas veces utilizamos y que decimos, por ejemplo, esa vieja o ese güey, ¿no? Cosas así por el estilo. O sea, bien o mal es una agresión o es una forma de estar agrediendo a la otra persona. O sea. Y fíjate que yo hasta pensaría que, porque a veces cuando digo algo como lo que tú acabas de decir, me dicen, pero ¿qué? ¿Y no tienes derecho a estar enojado o así? Y yo sí, claro, pero puedes decir que no sea, perdón mi francés, pendejo, ¿no? Pero no tengo la necesidad de usar adjetivos que tengan que ver con su apariencia física. Ajá. Uno que yo tenía todavía, no sé, hace 5 años y que fue un día de, ¡oh, qué bruto estoy! El de trabajar como negro, ¿no? Sí. Me marcaban así, ¿cómo has estado? Y yo bien aquí trabajando. Y entonces fue como, ¿qué estoy diciendo? Eso. Sí, yo usaba lo mismo, que es que me estoy negreando. Sí. Ajá. Igual que me pasó, yo como, oye, ¿cómo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Algo está tan mal en mí. Sí. Claro. Y pues, o sea, pues no puedo ir y disculparme con la población, pero lo que sí puedo hacer es dejar de decirlo, ¿no? Porque entiendo que decirlo supone reforzar una serie de creencias sobre la negritud, ¿no? O hacer menos, además, toda una historia de un pueblo. Claro. Entonces, pues ya, lo dejas de usar, ¿no? Lo mismo con las personas de poco tamaño, ¿no? Pues ya nunca uso chaparro y no pasa nada. Sí. Esas cosas se pueden ir quitando. Pero, o sea, respondiendo otra vez, o tratando de responder tu pregunta, pues reflexionando cómo uno habla. Claro. Exacto. Y tratando de depurar esas formas de hablarse para respetar más a las otras personas. Claro.
Bueno, pues esperemos que de ahora en adelante tratemos de pensar por lo menos por un segundo en cómo estamos hablando. Pero es que, o sea, si empiezas a hacerlo conscientemente, luego te vas acostumbrando y ya... Sí, ahí de a poquitos. Sí, claro, claro. Sí. Yo también, ahorita no me acuerdo exactamente cuáles, pero sí ha habido como muchas cosas que ya no uso, ¿no? Bueno, por ejemplo, esa vieja, a veces sí lo utilizaba demasiado y ya últimamente es como, a ver, ¿por qué? ¿No? Bueno, ustedes dicen esa güey. Bueno, esa güey funciona. No, eso es para otro capítulo, mexicanismo. Sí, no, pero, o sea, también, ajá, cuando ya, igual, antes, de por sí yo soy como muy mal hablada y así, ¿no? Entonces, pero antes era como al 3500% y ya también de repente fue como, a ver, no, esto y esto, pues ¿para qué lo usas, no? O sea, simplemente no tiene razón de ser, te puedes expresar de alguna otra manera y pues no te cuesta nada, ¿no? Entonces, creo yo que empezando a hacer las cosas un poco conscientes, después es como bien normal y bien natural que vayas cambiando todo ese discurso, ¿no? Sí. Y cambiar ese discurso significa cambiar tu forma, o sea, se traduce en cambiar la forma en que piensas y percibes el mundo, que creo que es bien bueno. Exacto. Exacto. No, y bueno, yo creo que yo les comenté la vez pasada que yo he tratado de cambiar así, cuando insulto a alguien, cosas así, dejarlo, entonces lo trato de hacer, entonces cuando a amigos de confianza, amigos cercanos, cuando ellos lo hacían, yo se los señalaba, así, a mí que me importa, así como, hey, así, no sé qué. Entonces, cuando alguna vez a mí se me olvidaba o utilizaba alguno otro que no había corregido, Claro. como, hey, usted acaba de asumir el género. Entonces, pero en parte en broma, en parte como cállese, ¿por qué lo hace conmigo? Entonces yo hacía como, hey, muchas gracias, tiene usted toda la razón, voy a trabajar en eso. Sí. Y así es. Sí, tal cual. Bueno, Jacob, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo otra vez. No sé si quiere decirnos algo más. Saludos. No, pues muchas gracias a ambas, por invitarme a esta charla tan bonita. Sí, no, gracias a ti por invertirle todo este tiempo. Porque ha sido más tiempo del que parece. Sí, No, está muy padre y además de verdad que creo que es una plática, o sea, no solo esta que nos estamos teniendo, pero es una conversación necesaria de tener, ¿no? Sí, claro. El cómo hablamos de los demás. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jacob. Y entonces esperemos que todo esto nos ponga a pensar por lo menos un minuto o un segundo antes de abrir la boca. Literal.